Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenido a otro coloquio de investigación del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Yo voy a estar presentando a Rodrigo Seguel, yo soy Claudio Santander, y también les quiero dar la bienvenida al Auditorio de Filosofía y al área de Humanidades, que probablemente no siempre la gente del campus se acerca mucho por acá, así que bienvenidos todos. Hoy día vamos a presentar a Rodrigo Seguel. Rodrigo es doctor en química de la Universidad de Chile, es químico ambiental también de la misma universidad. Actualmente es profesor de la Facultad de Química y Farmacia y del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Y lo que hoy día nos va a presentar Rodrigo, y ya le paso ahora entonces la palabra, es cómo están cambiando la composición del aire y cuál es su relación con el clima en América del Sur. Voy a leer brevemente un abstract para introducirlos en lo que vamos a escuchar ahora. La composición química de la atmósfera está experimentando cambios significativos como consecuencia de las actividades humanas y de procesos naturales que afectan simultáneamente la calidad del aire y el sistema climático. Entre estos compuestos destacan el ozono troposférico y el metano, cuya presencia en la atmósfera influye en el balance radioactivo de la Tierra, la productividad de los ecosistemas y la salud de las personas. En el marco de la segunda fase del informe de evaluación de ozono troposférico TOAR 2 2020-2026, se desarrolló la primera evaluación regional de la distribución, fuentes y tendencias del ozono troposférico en América del Sur, mediante una combinación de observaciones satelitales, productos de reanálisis y simulaciones numéricas. La presente presentación abordará los principales resultados obtenidos para América del Sur y sus implicancias para la comprensión de las interacciones entre calidad del aire y cambio climático. Asimismo, se presentarán algunos de los objetivos de la tercera fase de TOAR, junto con las oportunidades que ofrece la presencia de Chile en Sudamérica, Rapa Nui y la Antártica para fortalecer las observaciones atmosféricas del hemisferio sur, mejorar la comprensión de los cambios atmosféricos a escala hemisférica y global y contribuir al desarrollo de políticas basadas en evidencia científica. Gracias. Muchas gracias. Voy a poner mi cronómetro acá. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de que conversemos sobre esta materia que probablemente para algunos pueda sonar un poco ajena. Y aprovecho inmediatamente de comentarles que tengo algunas figuras que aparentemente son muy disciplinares, pero que no es el objetivo entrar a analizar en detalle, sino es que usted o podamos conversar sobre los mensajes principales de cada una de ellas, ¿ya? Así que ese es mi comentario inicial. Voy a tratar de no ser disciplinar, ese es el objetivo. Y bueno, ya Claudio mencionaba, la idea es que conversemos sobre un assessment que fue aceptado ya hace un par de meses y que va a salir publicado en septiembre, un assessment sobre América del Sur. Y forzantes climáticos o gases de efecto invernadero, no el típico, no CO2, otros gases de efecto invernadero y su relación que tienen con el ecosistema, la salud y el clima, ¿ya? Entonces vamos a conversar un poco sobre eso y las implicancias que tiene, y voy a partir con lo que mencionó Claudio recién sobre TOR, que es una iniciativa que ya lleva varios años, partió en 2014, la fase 1 terminó en 2019, ahora recientemente terminamos la fase 2, y ahora estamos comenzando la fase 3, estamos definiendo los objetivos, y me interesa comentarles y hablarles sobre TOR porque el trabajo que voy a presentar se desarrolló en ese marco, ya en el marco de TOR. Y como ustedes van a ver, los resultados que tenemos son el esfuerzo de muchos investigadores internacionales, es decir, no solo somos nosotros acá los que estuvimos trabajando, sino que colaboramos intensamente durante 5 años para obtener estos productos que les voy a presentar. Entonces, bueno, la misión de TOR es proporcionar una evaluación científica actualizada sobre la distribución espacial y la distribución
en el perfil vertical del ozono. Eso se actualiza cada 5 años y nace porque nos habíamos dado cuenta que no lo estábamos haciendo con cierta regularidad o le dábamos muy poco espacio a este tipo de cosas. Entonces, bueno, acá tengo una figurita bien esquemática del rol que cumple uno de los gases que vamos a mencionar hoy día con cierto detalle. Después voy a hablar un poco de metano. Y el ozono es un poco central en la química atmosférica porque primero tiene efecto en la salud, como pueden ver ahí ustedes, tiene efecto en la productividad agrícola, disminuye la productividad agrícola. eh, Además, es un gas de efecto invernadero. Vamos a ver después por qué lo tipificamos como gas de efecto invernadero, es decir, interactúa con la radiación solar. Además, experimenta o es capaz de transportar o de ser transportado eh, desde un continente a otro. Eso le llamamos contaminación transfronteriza, si es que ocurre a nivel troposférico. Y tiene distintas propiedades, sobre todo es muy interesante a nivel de ciudad porque no es un gas que se emite directamente, ¿ya? Eso es muy importante que tengamos en mente, es que el ozono no se emite, sino que se forma a partir de lo que vamos a llamar hoy precursores. Entonces tenemos precursores orgánicos, precursores óxidos de nitrógeno que están muy presentes en el ambiente urbano. Y además hay otra componente que es bien interesante porque además el ozono es más rico en la estratosfera, ¿ya? Donde nos protege de la radiación ultravioleta, pero ocurre un cierto intercambio entre la estratosfera y la troposfera y eso también contribuye a enriquecer el ozono en la parte alta de la troposfera donde ejerce un rol de forzante climático. ¿Esto mejor? Entonces, bueno, esto es bien simple. Acá queremos decir que además del CO2, que es el principal gas de efecto invernadero que ustedes conocen, el metano y el ozono son dos gases de efecto invernadero importantes que en su conjunto son cercanos al 40% del forzamiento radiativo. Cuando digo forzamiento radiativo me refiero a la capacidad que tienen de modificar el balance energético de la atmósfera. Y si el balance es positivo, significa que calientan; si el balance es negativo, significa que enfrían la atmósfera, ¿ya? Entonces estas dos especies, el metano y el ozono, son forzantes climáticos que calientan la atmósfera, ¿ya? Y que si lo miramos en perspectiva desde que ocurre entonces la revolución industrial, el rol que han ejercido es bastante significativo. Entonces, otro dato que se actualizó ahora con la fase 2 de Thor, donde anteriormente eran 250.000 muertes. No es algo para sentirse orgulloso, pero es un dato relevante, decir que 500.000 muertes anuales causadas por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son atribuibles a la exposición de prolongado ozono. Entonces, si nosotros lo miramos de una manera más, lo ponemos en perspectiva, la contaminación intradomiciliaria genera algo así como 2 millones de muertes por año. Y la contaminación asociada a contaminantes que están en el medio ambiente, algo así como 5 millones. Entonces estamos hablando de 8 millones de muertes por contaminación, dentro de las cuales 500.000 son por ozono. Uno podría pensar que un dato no tan relevante para un contaminante, pero tenemos que acordarnos que en los Andes, por ejemplo, o Santiago, tenemos superación de la norma de ozono. Entonces nosotros estamos expuestos. Somos de las pocas ciudades que tienen altos niveles de ozono en el mundo, ¿ya? Y tenemos el récord a nivel latinoamericano con los Andes, con la ciudad que tiene más ozono en toda Latinoamérica, ¿ya? Ese es un poco, en toda Sudamérica, perdón. Entonces ese es un poco el contexto. Es decir, 500.000 muertes parecieran menores comparadas con las que genera el material particulado, pero también tenemos que ver por qué nos interesa. Y ahí hay un ejemplo claro. Entonces, bueno, acá esto es una figurita que tiene dos objetivos. Primero, destacar que tenemos muy pocas mediciones observacionales in situ de ozono a nivel superficial en América del Sur. Ustedes pueden ver ahí el pequeño porcentaje de mediciones que estamos cubriendo o de área geográfica que estamos cubriendo. Y tiene otro objetivo, además, mostrar en esta escala de colores donde entre más intenso, mayor es el nivel. Puse acá la norma hoy en día que existe, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hay dos datos interesantes. Esto es la exposición a corto plazo, que es la norma que tenemos. En el caso de las ciudades más tropicales,
los niveles son más bajos, están bajo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es 51. En el caso de las ciudades que están en los subtrópicos, como Santiago y Sao Paulo, los valores son mucho más intensos y normalmente están en el rango de las 61 partes por billón, es decir, estamos superando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud por un lado, pero también estamos superando nuestras propias normativas, ¿ya? Acá lo mismo con la exposición de largo plazo. Acá el valor es 31 partes por billón y ahí ustedes pueden ver que Sao Paulo y Santiago nuevamente tienen un color bien, bien colorado. Eso significa que estamos con valores bastante altos. Y acá también me gustaría introducir algo que vamos a discutir también con más detalle. Es esta escala, este lenguaje calibrado que nosotros llamamos. Estamos utilizando lo que hace el IPCC en presentar la información con su incertidumbre. Y de esa manera entonces llegamos a este lenguaje calibrado donde hablamos de muy alta certidumbre, de alta certidumbre o no evidencia o muy baja certidumbre. Entonces acá cuando tenemos estas flechas nos están indicando la magnitud de la tendencia. En esto olvidé mencionarlo acá, pero aquí estamos promediando cerca de 20 años o 2 décadas de datos, dependiendo de la ciudad que estábamos mirando. Entonces esa serie de tiempo nos permite a nosotros estimar las tendencias. Y uno puede ver que en el caso, aquí está un poco claro como para ver las tonalidades, pero yo les puedo decir que las ciudades tropicales nuevamente las tendencias o se mantienen constantes o no, en realidad no cambian mucho o incrementan ligeramente, a diferencia de lo que está pasando en Santiago y Sao Paulo, donde las tendencias son marcadamente hacia el alza, sobre todo en lugares como más, en el caso de Santiago, que están más hacia el oriente de la ciudad. Entonces esta figurita me gusta porque nos muestra que la gestión ambiental había sido bien exitosa. No voy a decir que fue exitosa porque estaban preocupados del ozono, capaz que sí, pero yo sé que el objetivo era bajar el material particulado y está bien porque ustedes vieron las muertes que genera el material particulado son mucho mayores que las del ozono. Y además el ozono es un compuesto más complejo. Entonces, pero bueno, resultó que esta figura muestra cerca de 20 años de datos, donde se muestra la anomalía del ozono. La anomalía del ozono es decir, un poco cómo cambia el dato, en este caso puntual, de un mes promedio respecto del comportamiento típico. Entonces, y además son curvas que están desestacionalizadas, entonces nos permite identificar extremos, valores extremos y calcular tendencias, ¿ya? Y además esta metodología nos permite identificar puntos de cambio donde la velocidad de la función presenta un aceleramiento, por ejemplo, en este caso. Pero a mí no me interesa hablar de los detalles técnicos, sino que interpretemos esta curva. En cerca de una década, Santiago bajó en 2 partes por billón el ozono, ¿ya? Una década para bajar 2 partes por billón. Y obviamente detrás de eso hay un esfuerzo de la autoridad, hay un esfuerzo en términos de recursos para que la población respire un aire de mejor calidad, ¿cierto? Y lamentablemente a partir del año 2017 ocurre un punto de cambio, donde la tendencia nuevamente empieza a crecer y en el acumulado tenemos 3 partes por billón. Es decir, una década se disminuyeron 2 partes por billón y en 5 años se incrementaron 3 partes por billón. Ese es el mensaje de la figura. Entonces puede ser un poco frustrante para los gestores ambientales, sobre todo si es que hay algunos escuchando online, pero hay que decir también que esto no es porque haya sido desatendido, capaz que sí, pero el ozono aumentó no necesariamente por las emisiones antropogénicas o del hombre. Aquí hay 2 puntitos que se escapan totalmente de la tendencia, que son estas anomalías que ocurren en los incendios forestales de 2017, los grandes incendios que ocurrieron en las cercanías de la zona, en las cercanías de la zona central, y en febrero de 2023. Entonces ahí tenemos las principales anomalías. También están los niveles que incrementaron durante la pandemia, cuando disminuyen los óxidos de nitrógeno notoriamente porque la gente no salía a la calle. Entonces eso nos da cuenta de que el ozono depende de la relación que existen entre orgánicos y óxidos de nitrógeno, ¿ya? Entonces es un poquito más entretenido el ozono en ese sentido, en el sentido de la química atmosférica, porque no es una emisión directa, sino que se forma a partir de la relación de estas 2 especies, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que aquí estoy usando al CO como un subrogante, pero en realidad lo estoy usando porque no habían mediciones en ese tiempo de compuestos orgánicos volátiles. Ahora sí tenemos, ¿ya?
Y lo más interesante de esta figura es que esta es la mediana de la función, pero tenemos los cuantiles, y los cuantiles más extremos muestran que incluso es más acelerado la tendencia de los extremos, y esos son los eventos extremos. Este es Sao Paulo. Sao Paulo le pasa algo similar, también dependiente obviamente de sus precursores, también tiene un punto de cambio y también lleva mucho tiempo ahora con un incremento de ozono. La explicación para ellos es que, bueno, además de la quema de caña de azúcar cerca de Sao Paulo, ellos han experimentado olas de calor, no como las que conocemos nosotros acá en Santiago, en la zona central, son semanas de olas de calor. Entonces eso significa que todos esos puntitos ahí que ustedes ven son asociados a esta retroalimentación que ocurre entre la química atmosférica y el clima, y la variabilidad climática, ¿ya? Entonces, esto que les mencioné es solo la introducción de un trabajo que publicamos en 2024 en Atmospheric Chemistry and Physics, y es el qué sabemos para entrar en la materia de esta presentación, ¿ya? Eso era solamente la introducción por si acaso. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que las tendencias de ozono superficial en Sudamérica, en las principales ciudades de Sudamérica que tienen datos, no está Buenos Aires porque no tuvimos acceso a esos datos, tenemos Quito, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, en las grandes ciudades las tendencias entonces aumentaron o permanecieron estables. Primer dato, en la última década. En Santiago, hasta el año 2017 disminuyó con una confianza alta, ¿ya? Y a partir del 2017 incrementó, y ustedes ya les mencioné que ese incremento fue de 3 partes por billón. Los eventos extremos sí influyen en la formación de ozono, sobre todo en las condiciones meteorológicas que ocurrieron durante los incendios, los grandes incendios que ustedes recordarán. Y por último, en el caso de Brasil, son las olas de calor muy extensas que afectaron esa región. Entonces, hasta ahora hemos hablado del nivel de superficie, y ustedes saben que hay un perfil de ozono, no es que sea constante, porque para que fuera constante tendría que tener un tiempo de vida mucho mayor, como el caso del CO2 o el metano, por ejemplo. El tiempo de vida del ozono es más corto, y eso significa que cambian en la altura, y nosotros sabemos que cambios de ozono en la troposfera alta impactan fuertemente en el balance radiativo de la atmósfera, es decir, ahí es donde pequeños cambios tienen un mayor impacto en el incremento de la temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la motivación principalmente del assessment. Como yo les mencionaba hace un rato, nosotros sabemos que hay brechas de información importantes acá imagínense que toda esta parte tremenda de Brasil, tremendos territorios que no están cubiertos con monitoreo. Entonces, cuando uno trata de estimar el comportamiento del ozono, esto es a nivel superficial. Es muy difícil hacerlo con todo eso, con toda esa falta de información. Y además, aquí les puse una figurita para que sepan que lo que estamos abordando ahora es esto, solamente esto, hasta 10, 15 kilómetros. Esa es la capa de ozono, ¿ya? Aquí está la altura y aquí está la concentración de ozono. Esta es la presión. Bueno, es lo mismo, son equivalentes. Entonces, este es el tramo de la troposfera que llamamos troposfera, ya donde estamos trabajando ahora. Y acá es donde ocurren los principales efectos en el clima. Entonces, tenemos este desafío de cubrir la parte que no está siendo monitoreada, y por otro lado tenemos también un desafío de conocer qué es lo que está pasando con estas especies en la troposfera baja, en la media y en la alta, ¿ya? Eso es un poco la pregunta que queríamos cubrir con el assessment, y para eso obviamente ya no solamente tenemos que usar mediciones in situ, sino que también tenemos que utilizar observaciones satelitales, reanálisis y modelos globales, ¿ya? Los reanálisis son modelos que asimilan observaciones, y que a partir de esas asimilaciones son capaces de modelar los espacios y cubrir todos estos espacios que no están siendo monitoreados. Esa es la explicación más simple de un reanálisis. Y bueno, y los modelos numéricos tienen por otro lado la necesidad de usar inventarios de emisión, que es otra problemática, porque no necesariamente los inventarios o están actualizados o tienen una resolución temporal que permita estudios con una fineza de estacionalidad, por ejemplo. Entonces, bueno, acá me gusta esta figura porque muchas veces ustedes van a encontrar artículos publicados de colegas, liderados por colegas del hemisferio norte, y lo que ocurre es que muchas veces
América del Sur para ellos es un píxel, ¿ya? Esa es una buena forma de representarlo. Un gringo, un europeo lo que haría sería promediar todo lo que está pasando acá y diría el ozono acá es 38 partes por billón. Esa es la columna de ozono troposférico en Sudamérica. Y eso es complicado porque América del Sur es muy heterogéneo y tiene comportamientos muy diferentes. Tenemos, de hecho, parte del territorio de América del Sur está en el hemisferio norte. Tenemos el Amazonas, tenemos una cordillera que es que perturba mucho la química atmosférica de los niveles bajos y medios, ¿ya? Entonces eso nosotros sabemos la magnitud de la cordillera de los Andes, porque es evidente para nosotros. Para los colegas del hemisferio norte, a veces, como les digo, esto puede ser un píxel más, ¿no? Entonces, bueno, acá se los quería mencionar porque este trabajo, esta es una figurita del artículo que va a salir en septiembre, eh, como una edición especial de Tor, y acá es el promedio de 14 satélites, ¿ya? Entonces aquí están combinados los 14 satélites, son cerca de 15 años de datos. Entonces esto nos permitió, aquí está Charlie, trabajamos juntos en este artículo, nos permitió no solamente generar estas columnas, sino calcular las tendencias de esas columnas. Y no solamente la tendencia de un área geográfica, sino de los perfiles verticales, ¿ya? Entonces eso es como bien, bien interesante. Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos dos reanálisis, CAMSRA, y este es como el estado del arte, y TCR, que es un nuevo reanálisis que también está probando un colega de Estados Unidos. Y acá está el CAN4Chem, que es un modelo global que usa inventarios, pero que tiene además otro detalle que es re importante, creo yo. Nos permite asignar cuál es el ozono o el ozono que está en el fondo representando, quiénes son sus precursores y en qué proporción fueron responsables del nivel de ozono que estamos observando. Entonces, ese le llaman tagging, ¿ya? Como que marcan las especies y a partir de poder marcarlas pueden determinar de dónde viene el ozono, ¿ya? Y el nivel de ozono se explica entonces, lo pueden después diferenciar a partir de sus distintas fuentes. Esa es una cosa muy, muy interesante de CAN4Chem, un grupo de investigadores de Alemania que ha estado trabajando con ese modelo y que también obviamente era parte de todo del proyecto. Entonces acá es el metano, estamos viendo la columna de metano, y aquí hay algunas cosas que me gustaría detener, porque acá está la columna total troposférica, ¿ya? Pero acá tenemos las subdivisiones que hicimos verticales, la baja, la troposfera media y la alta troposfera. Y como el metano tiene un tiempo de vida de casi 10 años, significa que se puede mezclar homogéneamente relativamente bien. Entonces ahí tienen estos colorcitos que nos dan cuenta de que está en 1800 partes por billón más o menos. Ahora, ¿qué es interesante esta figura? Para mí, capaz que para ustedes no, pero qué es interesante para mí es que a nivel superficial hay unos colorcitos rojos acá, bien intensos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en esta parte de Brasil. Y acá no se ve muy bien por la luz, pero probablemente los que están online lo ven mejor, en Santiago, ¿ya? Entonces hay mucho metano. Es más o menos lógico porque en estos países que son productores de petróleo hay harto metano, gas natural, entonces el gas natural es esencialmente metano, ¿ya? Entonces uno entiende por qué a nivel superficial esos son valores altos. En Santiago uno podría preguntarse, la hipótesis es que el gas natural que se implementó de manera masiva en Santiago, en la región metropolitana, probablemente tenga algunas fugas que están siendo percibidas de manera importante y por eso es que vemos ese puntito rojo ahí. Ahora, la hipótesis que yo tengo al respecto, o que nuestro grupo tiene al respecto, es que ese metano, a pesar de ser background, sí está influyendo en la formación de ozono de Santiago. Entonces hay un porcentaje importante, y lo vamos a ver con porcentaje más rato, sí hay un porcentaje importante de ese metano de background que está influyendo entonces en la formación del ozono. Entonces, aquí hay otra reflexión. Identificamos un escenario adverso para la exposición a ozono en ciudades de latitudes medias, Santiago por ejemplo, donde el aumento de metano de fondo y las mayores emisiones biogénicas de isopreno es algo que no lo estoy mostrando en esta presentación, pero tenemos mediciones de isopreno y sí, efectivamente son altas en latitudes medias.
Y estas emisiones incrementan durante durante los veranos más cálidos, es decir, más calor, más emisiones naturales de la vegetación y además más pérdidas evaporativas de los solventes, los combustibles, que son, como habíamos conversado, son los precursores del ozono. Entonces, esta figura nos muestra el resultado del modelo CAN4CHEM de los colegas alemanes y nos muestra la atribución de la columna troposférica de ozono a partir de estos precursores. Entonces aquí hay dos cosas interesantes. No, obviamente no quiero entrar en el detalle de todos esos números, pero hay cosas que sí podemos sacar en limpio de esta figura. Primero tenemos acá América del Sur y tenemos las 4 subdivisiones que hicimos. Ahora no fueron subdivisiones que se nos ocurrieron a nosotros. Obviamente un modelo, ahí se aplicó un modelo que nos dijo, estos son los clústeres con los cuales deberían trabajar ustedes América del Sur. Entonces tenemos el noroeste, el este de América del Sur, el oeste y el sur. Ya nosotros somos el oeste, la parte de Brasil es el este y esto es el noroeste, ¿ya? Y la otra cosa interesante es que estas figuritas nos muestran entonces, ahí pasó algo, nos muestran dos tipos de precursores, los orgánicos, que es el panel de arriba, y los óxidos de nitrógeno del panel de abajo. Entonces nos están diciendo que me voy a ir con el valor más grande, cerca del 40% del ozono que forma parte de esta columna que estamos observando, cerca del 40% es atribuible al metano. ¿Ya? Es el primer dato duro. Y cosa que no es menor, porque si nos vamos acá a la zona que nos interesa a nosotros, la zona oeste donde estamos nosotros, tenemos el porcentaje más chico, ¿cierto? Pero tenemos los niveles más altos de metano. Entonces, tenemos acá 19 partes por billón respecto del resto, que son 17, 18 o 16. Es decir, donde hay más ozono que se explica por el metano es en nuestro sector, ¿ya? Y recuerdan ustedes el mapa donde estaban los colores, la zona central de Chile estaba toda bien roja. Entonces eso se explica un poco por eso. Tengo una figura por ahí más adelante. Y en el caso de los óxidos de nitrógeno, cuando tratamos de buscar quiénes son los responsables del ozono que viene de los óxidos de nitrógeno no vienen solamente de los autos, no vienen solamente de las industrias, sino que vienen de varias cosas. Entonces, lo mismo que el metano. Acá tenemos, por ejemplo, los rayos que hay en los trópicos. El transporte desde la estratosfera hacia la troposfera, las emisiones biogénicas también, el suelo principalmente, ¿ya? La quema de biomasa, esa es producción extra, cuando no podemos explicarlo, lo ponemos extra, o lo que viene de afuera, y antropogénico. Entonces, si miramos esta figura y la tratamos de simplificar, aquí las proporciones de los tres principales, de los tres principales contribuyentes son óxidos de nitrógeno antropogénicos, los rayos y el ozono estratosférico. Esos son los principales responsables. Entonces ya hemos identificado algunas cosas son naturales, los rayos son naturales, entre comillas, el, el metano no es tan natural, el transporte de la estratosfera y los óxidos de nitrógeno de origen humano. Esos son los principales responsables de lo que estamos observando hoy en día en ozono en la columna troposférica. Ahora vienen yo diría, las últimas tres figuras complejas, pero yo creo que este es el corazón de la presentación, para un químico atmosférico digo, y voy a tratar de que la entendamos, porque los colorcitos ayudan mucho, ¿ya? Tenemos el panel superior, donde están los meses promediados de enero a junio, ¿ya? Y en el panel inferior tenemos los meses de julio a diciembre. Y tenemos cinco columnas, ¿ya? La primera es de metano, la segunda es de formaldehído, la tercera es de el ozono que viene formado del metano, el ozono que viene de la estratosfera y el ozono que viene de los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, si uno empieza a ver aquí algunas cosas, se da cuenta bueno, primero hay química detrás. No quiero que hablemos de química, pero quiero que nos demos cuenta de una cosa. Por ejemplo, acá, nuevamente tienen ventaja los que están online, porque se va a ver mejor los colores. Aquí está la cuenca del Amazonas, y aquí está lleno de wetlands. Entonces, y bueno, y están obviamente las emisiones de gas natural de los productores de petróleo.
Entonces el metano es muy intenso en esos sectores, no así en latitudes medias, por ejemplo, y tenemos la estacionalidad, entonces muy intenso en este periodo y menos intenso en este otro. Después tenemos el formaldehído, que es un compuesto que se forma también en la atmósfera a partir de precursores biogénicos, ¿ya? Entonces es de esperar que donde hay mucho metano y muchas emisiones biogénicas, como en los wetlands, el metano sea muy alto, ¿ya? Entonces eso también es un dato. Y después tenemos el metano, la columna troposférica que viene del metano. Entonces, ¿dónde el metano es relevante? Hay un mensaje. El metano es relevante donde se procesa industrialmente el gas natural y en latitudes medias, ¿ya? Aquí hay condiciones especiales. Aquí pueden ver ustedes que esta zona de Chile, por el rol probablemente de los precursores que tenemos, el metano tiene todas las condiciones, como las condiciones perfectas para ser muy efectivo en la formación de ozono. Eso es lo que nosotros descubrimos. Entonces, no es despreciable el metano, siempre uno escucha que el metano, esto es un comentario más técnico, pero uno escucha que el metano tiene una menor reactividad comparado con otros compuestos orgánicos volátiles que son mucho más reactivos, y por lo tanto la priorización debiera ser con los compuestos orgánicos más reactivos, y de esa manera el metano no es tan relevante, porque es menos reactivo. Ese es como lo que se argumenta. Pero cuando uno ve que la tendencia del metano es importante, y que aunque tenga una poca formación, pero su nivel de masa es importante en la atmósfera, uno puede ver estas cosas y decir, no, efectivamente el metano es poco reactivo, pero sí, en términos de niveles de concentración que tiene en la atmósfera, tiene un impacto en la formación de ozono. Esa es un poco la lógica nuestra, ¿ya? Y para Chile eso es bien, bien complejo. Y por otro lado tenemos la estratosfera. La estratosfera tiene un aporte importante en Chile porque los Andes juegan un rol ahí, un rol importante en favorecer el intercambio desde la estratosfera hacia la troposfera. Y por último, los óxidos de nitrógeno, ustedes pueden ver ahí que en general los óxidos de nitrógeno están altos en en la parte más costera o marina de América del Sur, porque ahí están principalmente las ciudades, las grandes emisiones antropogénicas o la producción, etcétera. Entonces, este es un buen resumen de lo que habíamos discutido hasta el minuto. Ahora vienen algunas otras figuras, los preparo, vienen algunas figuras que parecen medias difíciles de explicar, pero nos vamos a ir a lo relevante. Esta es la tendencia de la columna de ozono troposférico entre 2005 y 2021. Ya, este es como lo más importante del trabajo que estamos discutiendo. Primera cosa, uno observa que hay, bueno, lo otro que es importante decir acá es que los valores negativos, entonces tendencias negativas, valores positivos, tendencia al alza, están en partes por billón por década, esa es la unidad. Y tenemos acá los satélites, los reanálisis, el modelo, y tenemos las especies marcadas, como les decía, estratosfera, metano, y aquí las de NOx. Entonces aquí yo diría tres o cuatro cosas importantes que rescatar. Primero, hay una divergencia entre las observaciones satelitales y los reanálisis. Esa es la primera conclusión. Los satélites dicen que esto está disminuyendo, y los reanálisis y los modelos todos dicen que están aumentando, excepto ahí. Pero la diferencia, y aquí está lo importante de usar un lenguaje calibrado, los satélites dicen que está disminuyendo, pero con una incertidumbre baja, ¿ya? Entonces eso significa que el dato no sirve hasta el minuto. Tienen que seguir mejorando esa información. Todos estos datos de reanálisis que usan observaciones, asimilan observaciones, y los modelos indican que esto está incrementando de manera con incertidumbre muy alta o alta, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Entonces eso nos da la confianza de decir que en América del Sur efectivamente el ozono está incrementando, ¿ya? Hasta ahora. Y después tenemos otro dato importante que son el metano. El metano, ahí ustedes pueden ver la tendencia esta es la tendencia del ozono que fue formado a partir de metano, ¿ya? Entonces ahí están todos al alza, y aquí están los óxidos de nitrógeno, cómo contribuyeron al ozono, y también todos al alza. Y me voy a detener en este dato. Los rayos están disminuyendo. Los rayos, como les decía, son bien importantes porque
en los trópicos, para nosotros no, pero para la gente que vive en los trópicos, las tormentas son espectaculares, entonces generan estos rayos que tienen mucha energía y se forman óxidos de nitrógeno que posteriormente forman ozono. Y eso es muy importante en la troposfera media y alta, media y alta. Entonces, acá lo que se ve es que la tendencia de ese ozono que viene a partir de los rayos está disminuyendo, ¿ya? Y hay una hipótesis ahí que dicen que eso, que si uno usa los rayos como una especie de subrogante de la convectividad atmosférica, entonces eso significa que la convección o el movimiento de masas verticales está disminuyendo. Entonces, si hay menos emisiones, se quedan detenidas más tiempo y eso estaría explicando un poco la formación del ozono. Pero por otro lado, los óxidos de nitrógeno que vienen del ozono están aumentando, así que hay harto todavía que seguir investigando. Y después sí tenemos las tendencias de las columnas de precursores entre 2005 y 2021. Y acá me quiero detener nuevamente en algunos aspectos solamente de esta figura. Primero, los óxidos de nitrógeno, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno están disminuyendo, de acuerdo a CAMSRA y TCR en este caso. En el caso de TCR2 es un poco más contradictorio, pero yo le creería bastante, y aquí ya es un poco especulativo, le creería bastante a TCR2 porque aquí nos está diciendo que los óxidos de nitrógeno en el oeste están incrementando y eso parece lógico con lo que uno ve eh, a partir de las observaciones in situ, ¿ya? Por otro lado, el metano es muy importante, el formaldehído es muy importante en el noroeste, donde están todos estos wetlands y todas estas cosas, ahí es muy importante, así que también nos entrega información importante. Del CO no podemos decir mucho, sí podemos decir harto del metano. Aquí estamos con una tendencia de 66 partes por billón por década, que representan algo así como 110 partes por billón en todo el periodo 2005-2021. 110 partes por billón es lo que ha incrementado solamente en 15 años el metano, ¿ya? No es un dato menor para los más técnicos. Entonces ya, aquí voy con las conclusiones, van como creo dos conclusiones y un comentario final. Y más que conclusiones, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, es como el resumen. Entonces, bueno, ya sabemos que los niveles más altos están encontrándose en la costa oeste, de donde está Santiago, la zona central, y en la costa este. Eso es lo que sabemos. Algo así como 48 partes por billón como columna troposférica en ambos lugares. Y un poco más bajo en los sectores convectivos, es decir, en los trópicos, donde el aire sube. Y ahí el nivel es algo así como 40, 38. Eso es más o menos lo que estamos observando. Con confianza, lo podemos decir con certidumbre. Después los satélites, sí, efectivamente ahí hay una baja incertidumbre y como les decía, son un poco contradictorios con lo que nos muestran los reanálisis. Los reanálisis, el TCR y el CAMSRA nos dicen que la tendencia es positiva, algo así como 0,85, ahí está su intervalo de confianza, y 0,55 partes por billón por década, pero con alta certidumbre. Y impulsado fuertemente por nuestra región. No es un liderazgo que quisiéramos tener, pero nosotros estamos impulsando fuertemente esa tendencia, lo que denominamos costa oeste. Y el metano tiene esta tendencia de 66 partes por billón por década, con alta certidumbre, con un acumulado que ya se los mencioné de 110 partes por billón. Entonces la contribución de los precursores, y este dato también para mí es muy importante, porque nos permite priorizar, y siempre es importante priorizar para tomar decisiones. Ahora es complicado cuando uno no es productor de gas natural. Usamos el gas nomás. Y ustedes podrán imaginar las discusiones que se pueden generar con los países de América del Sur que son productores, cuando se trata de mitigar estas cosas. Entonces, bueno, el metano contribuye en un 41% a la columna total de ozono, el nitrógeno antropogénico un 31%, el transporte de la estratosfera 28%, y los rayos, no menor, 28%. Y estos procesos parecieran naturales, pero son retroalimentaciones, obviamente, del cambio climático. No es una cosa que uno diga, sobre todo esto, estratosfera. Lo que pasa en la estratosfera ha sido, por varias décadas,
el resultado de las emisiones humanas, y por lo tanto hay que ponerle atención. Sobre todo a países como Chile, el intercambio estratosfera-troposfera. Yo sé que eso suena como un trabalengua para los menos técnicos, pero ese intercambio no es menor. Y uno se puede adelantar a las cosas. Y este es el mensaje final. Fortalecer la resiliencia climática urbana frente a eventos compuestos. Los eventos compuestos son aquellos que ocurren de manera conjunta entre olas de calor y ozono. Sabemos que ola de calor o superar, no sé, los 34 grados, nosotros ya sabemos que la norma de ozono se supera. Eso es un dato. Para reducir la exposición y prevenir enfermedades crónicas y muertes prematuras, ¿ya? Eso es lo que se debería... Es fácil decir estas cosas, ¿eh? Uno como científico puede pedir fácilmente, pero implementar esto no creo que sea fácil. Sobre todo ahora que ya hemos discutido lo complejo que es el ozono en el sistema climático y el metano. Y por otro lado, entonces, la importancia de las mediciones atmosféricas de largo plazo para la toma de decisiones. Esto sí es fundamental. Esto hay que entenderlo. Hay que mantener mediciones. Es la única manera de tomar decisiones que permitan evaluar la efectividad de intervenciones y anticipar las estrategias de mitigación de emisiones. Y lo puse acá destacado, esto hay que destacarlo desde una perspectiva hemisférica. Estamos hablando de contaminantes transfronterizos, y eso significa que tenemos que ser capaces de tener una visión no local, ahora ni siquiera regional, sino hemisférica, ¿ya? Los incendios de Australia impactan a América del Sur. Entonces, tenemos que tener una coordinación hemisférica para abordar este tipo de problemas societales del siglo XXI. Y por último, por eso están los Moai ahí, no es que se me haya ocurrido, no es una idea desarticulada, sino que esto responde a que uno de los proyectos que estamos impulsando ahora tiene por objetivo en 2029 hacer una campaña en Rapa Nui, y eso no es, eso no es antojadizo, eso es porque Rapa Nui es el lugar en teoría más limpio del mundo, ¿cierto? Y para preservar los lugares importantes, primero hay que caracterizarlos, y caracterizarlos mejor que los que emiten, ¿cierto? Tenemos que caracterizarlos mejor que la contraparte del hemisferio norte. Es decir, nosotros como habitantes de este hemisferio tenemos que conocer tanto o mejor este sistema climático y este sistema químico eh, para poder discutir y sentarnos a la mesa de igual a igual, ¿cierto? Ese es el mensaje. Y tenemos una oportunidad única en Rapa Nui de medir estas cosas en el largo plazo. Algunas cosas sí se están midiendo hace bastante tiempo, pero las queremos complementar para tener una química muy detallada de lo que está ocurriendo ahí. Y mi aspiración acá, esto es como una cruzada, lo vengo repitiendo hace rato, es que Rapa Nui se transforme o sea un equivalente a lo que es Mauna Loa en Hawái, y que sea un centro atmosférico que permita entonces tomar decisiones, pero a la vez que fortalezca, que fortalezca a la gente, las capacidades locales, y que nos dé proyección global además. Ese es como el mensaje final con el cual quería terminar la presentación. Gracias.